Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. De acuerdo a la ley humanitaria, una vez ejecutoriada la sentencia del caso Sobornos, Rafael Correa y Jorge Glass perderán el beneficio de la pensión vitalicia. Entre tanto, este viernes culmina el plazo para solicitar ampliación y aclaración a lo resuelto por el Tribunal de Casación. A 3 meses de la aprobación de la ley humanitaria, parte de su contenido se aplicará en los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glass. Los primeros y segundos mandatarios que gozan de esta pensión vitalicia pierden el derecho una vez que se les sanciona, entre otros delitos, por cohecho. Con esto, Correa dejaría de percibir $4.226 y Glass $2.400. Será el Ministerio de Economía y Finanzas el encargado de poner fin a ese beneficio. El artículo 7 del Código Civil, en consonancia con el artículo 82 de la Constitución, es muy claro. Se aplicará la nueva ley respecto de derechos adquiridos para el ejercicio de esos derechos y también estableciendo las causales de su extinción. Es decir, en este caso, la nueva ley establece una causal de extinción del derecho adquirido, que es el tener una sentencia condenatoria por cohecho. Lo que será cuestión de días para que quede en firme la sentencia una vez que este viernes culmine el plazo, para que los 16 sentenciados que accedieron al recurso de casación, a quienes se les ratificó la sentencia por sobornos, soliciten ampliación y aclaración. Luego tiene que correr traslado por 48 horas a los sujetos procesales, a Procuraduría y Fiscalía. Luego de eso tiene que pronunciarse el Tribunal de Casación. Y luego de aquello tiene que notificar con la decisión, con la resolución de ampliar o aclarar o desechar los pedidos de ampliación y aclaración. Luego de eso hay que esperar recién los 3 días para que cause ejecutoria la sentencia y tiene que bajar al tribunal de origen, esto es al tribunal penal, después de seguir todos los pasos, para que se ejecute la sentencia. Momento en el cual el tribunal de origen, integrado por los jueces Iván León, Marcos Rodríguez e Iván Saquicela, podrán solicitar se apliquen las órdenes de prisión, siendo pocos los que quedan en el país, informó Héctor Romero. El tercer proceso de juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo contaría con el apoyo para la censura de la funcionaria, manifiestan los proponentes del pedido. Sin embargo, otras fuerzas políticas aún no se adelantan a los resultados. María Paula Romo enfrentará un tercer proceso de juicio político en un escenario adverso. Hay una ruptura en ese bloque que estuvo ayudando, que fue el bloque gobiernista, y que ahora andan por ahí unos de candidatos, otros que sí fui, otros que no fui. Juicio político es una iniciativa no de un legislador, tiene el respaldo de no menos 35 firmas de diferentes legisladores y eso debió darse paso inmediatamente. Este proceso también fue reclamado por 123 asambleístas en el Pleno y se basa en los elementos como los hechos violentos ocurridos en octubre pasado. Con haberle dado implementos caducados a la Policía Nacional, por haber gaseado lugares de acogida y por haber activado tarde el protocolo de protección de periodistas. Pero ahora también se sumarán los presuntos vínculos que tendría con los exasambleístas Eliseo Suero y Daniel Mendoza. La ministra de Gobierno, con sus acciones, facilitó la violación de la ley por parte de los asambleístas, que llevó a la destitución de los asambleístas. Y en consecuencia, tiene que llevar a la destitución de la ministra de Gobierno. Los proponentes auguran contar con el apoyo para la censura de la funcionaria. Entonces yo creo que hay diferentes hechos de coyuntura que se pueden tomar en cuenta para pensar en que la Asamblea esta vez sí va a actuar en derecho y en justicia. Ahora les contamos que el presidente Lenín Moreno pidió a la Asamblea Nacional que se pronuncie a favor de los acuerdos con multilaterales y el Fondo Monetario Internacional. Este sería uno de los pasos a completarse para cerrar el círculo de apoyos internacionales que recibiría el Ecuador. En una corta intervención, el presidente Lenín Moreno instó a la Asamblea Nacional como institución y en particular a los legisladores para apoyar el soporte económico que el gobierno espera recibir de la comunidad internacional. Quedan pocos pasos para cerrar este círculo de apoyo internacional. Por eso, invito hoy a la Asamblea Nacional a sumarse a esta decisión para que el mundo escuche de nuestros legisladores que hay un apoyo mancomunado. Sobre el pedido, la posición de varios asambleístas es el de apoyar al gobierno. Sin embargo, dejan claro que será responsabilidad del Ejecutivo las decisiones que se tomen. Ahora, si el presidente quiere que la Asamblea resuelva sobre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en esta crisis, lo primero que debería hacer entonces es exponer públicamente
¿Cuál es ese acuerdo? ¿Qué condiciones hay? Y siempre nos encontrará a nosotros del lado de defender a las familias del Ecuador. Según el primer mandatario, el apoyo del legislativo es una de las señales que se deberán recibir para que los desembolsos lleguen a ejecutarse en los plazos establecidos. Soy realmente optimista que ustedes, señoras y señores asambleístas, con quienes hemos contado en momentos difíciles, volverán a poner el país por delante con un mensaje de respaldo a este proceso. En el contexto, el segundo vicepresidente del Parlamento manifestó que toda acción que persiga el renegociar y perfilar la deuda del país debe ser apoyada. Todo el apoyo para que aquella renegociación implique poder enfrentar con alguna posibilidad de éxito esta grave crisis económica, esta grave crisis del empleo y esta grave crisis de salud que estamos pasando. El desembolso de recursos de los organismos internacionales, indicó el primer mandatario, servirá para regularizar el pago de sueldos, ponerse al día en obligaciones con proveedores y GATS, garantizar la cancelación puntual al IES, incrementar programas de asistencia social y, como punto final, inyectar recursos al programa Reactívate Ecuador. Informó Javier Rosero. Tras la renegociación de los bonos y alcanzarse un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional FMI, economistas advierten que el dinero que llegue al Ecuador debe ser estratégicamente utilizado. La renegociación de la deuda externa alcanzada por el gobierno ecuatoriano genera mayor confianza en mercados internacionales. Organizaciones como el Fondo Monetario Internacional desembolsará al país $6.500 millones. De ellos, 4.000 millones serán invertidos en salud, alimentación, dolarización y empleo en este año. Si bien la renegociación de los bonos y el acuerdo con el FMI permitirán alcanzar negociaciones con China, el gran desafío es que el dinero que llegue al país sea bien invertido. Y hay un mal escenario, digamos así. El mal escenario es que el gobierno no haga ningún cambio en la estructura del Estado, que no reduzca el gasto suficientemente, y entonces lo que va a suceder es que ese dinero de la deuda lo que va a servir es para financiar el mismo presupuesto del Estado. A decir del economista Pablo Lucio Paredes, las decisiones del gobierno también podrían encaminarse en un panorama positivo. No se trata de que el dinero llegue a la gente a través del presupuesto normal del gobierno. Tiene que llegar a la gente en su mayoría a través de un fondo de crisis que ayude a las familias y a las empresas que están en problemas. Y al final acaba llegando la economía, pero son dos maneras muy diferentes. Al Ecuador todavía le queda por resolver asuntos económicos internos. Hay que completar con una renegociación con la deuda bilateral, es decir, con los gobiernos. Hay que ver qué se hace con la deuda interna, empatar los vencimientos con la externa para ayudar al flujo y presupuesto del Estado. Para el economista Mauricio Pozo también existen otras áreas de acción. El campo de acción es enorme. Y la parte del crecimiento, identificar, yo diría, unos 2, 3 proyectos grandes que le permiten al país una recuperación más rápida, porque las estimaciones hablan de crecimientos muy pequeños, del 1, del 2%, y así es imposible ir resolviendo el problema del empleo, que es el principal problema de la economía ecuatoriana. Entonces, otro de los aspectos fundamentales en los que los economistas coinciden son las reformas tanto en el área tributaria y laboral, pues a sus criterios estos cambios son necesarios para que la economía se reactive. Informó Valeria Navarro. Tras el fin del estado de excepción, también culminarán ciertos beneficios establecidos en la Ley de Apoyo Humanitario. Por ejemplo, se reanudarán los cortes de servicios por el no pago de las planillas. Es un hecho, el 12 de septiembre finalizará el estado de excepción y no habrá más renovaciones. Es decir, que a partir de esa fecha empiezan a correr los plazos. Por ejemplo, en el corte del servicio por no pago en el caso de agua, luz, teléfono e internet, estaban prohibidos mientras esté vigente el estado de excepción y hasta 2 meses después de su terminación. Fecha tope 12 de noviembre. Es decir, que a partir de ese día quedará sin efecto la prohibición de cortar el servicio. En el caso de los desahucios en arriendo, tal como le estableció la Ley de Apoyo Humanitario durante el estado de excepción y hasta 60 días después de su conclusión, no se podrán ejecutar los desahucios, a no ser que tanto el arrendatario como el arrendador lleguen a un acuerdo para evitar desalojos.
Además, indicar que están prohibidos los incrementos de tarifas en los servicios básicos hasta un año después de la emergencia, es decir, hasta septiembre del 2021. ¿Pero qué pasa con los seguros médicos? Pues solo mientras dure el estado de excepción, dichos seguros no podrán cancelar o dar por terminadas las pólizas. Y en el caso de las instituciones financieras, pues durante el estado de excepción y hasta 60 días después de este haber finalizado, todas las entidades del sistema financiero nacional deberán reprogramar el cobro de las cuotas de créditos. Informó Marilyn Caramillo. El Frente Unitario de Trabajadores convocó una movilización nacional para este 16 de septiembre. Denuncian la falta de empleo, precarización laboral, además de llamar a la defensa de la seguridad social. El Frente Unitario de Trabajadores anuncia para este miércoles 16 de septiembre una movilización nacional. La convocatoria en Quito es a las 4 de la tarde en la Caja del Seguro. Las demandas son las siguientes. Que los despidos del sector público y del sector privado no han parado. Organizaciones sindicales denuncian desempleo, aseguran que durante la pandemia la situación se agudizó. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, informó que en el país, de las 7 millones de personas de la población económicamente activa, 1 millón se encuentran desempleadas. El Ministerio de Trabajo reporta al momento 538.000 actas de finiquito, es decir, terminaciones de contrato laboral. De este monto, 171.000 se registraron del 1 de enero al 15 de marzo, mientras que 366.000 se reportaron del 16 de marzo al 2 de septiembre. En reiteradas ocasiones el Ministerio de Trabajo ha recalcado los mecanismos que han logrado mantener ciertos empleos. De marzo a septiembre se han creado 159.000 contratos. De estos, 56.000 se encuentran bajo la figura de jornadas reducidas. El Ministerio de Trabajo indica que de marzo a septiembre ha recibido 26.456 denuncias, de las cuales dicha cartera de Estado asegura que ya ha atendido más de 21.000. Informó Valeria Navarro. Y la Asamblea Nacional se apresta a aprobar el informe para primer debate de las reformas constitucionales que busca eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y plantear un modelo parlamentario bicameral. A las 9 de la mañana de este jueves está convocada la Comisión de Enmiendas para aprobar el informe para primer debate de las reformas constitucionales que propone el Comité por la Institucionalización Democrática. El informe recoge todas las decisiones por parte del comité. No se ha trastocado a profundidad otros articulados, que esto sería obviamente atentatorio con el debido proceso. En el documento se revisa la posibilidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, dar autonomía a la Fiscalía y queda a criterio y debate en el Pleno la propuesta de implementar un modelo parlamentario bicameral, pues dentro de la comisión existen criterios divididos al respecto. Bueno, yo primero creo que la bicameralidad desarrollará más pugnas dentro de las mismas cámaras. Este modelo, que no es nuevo en el país, propone una reducción del número de asambleístas. De hecho, habría una Cámara de Representantes con 89 miembros y un Senado con 30, lo cual, a criterio del asambleísta Cruz, podría ocasionar un problema de representatividad. Pero, ¿qué pasaría si obviamente solamente existan representantes del Senado de las provincias más grandes? Nuestra peor preocupación ha sido combatir, en este caso, el centralismo, lo que no permitiría la representación, en este caso, de las diferentes vertientes territoriales. Sin embargo, para el Comité por la Institucionalización Democrática, que Ecuador camine hacia un modelo parlamentario bicameral, es necesario, sobre todo, en este momento de la historia. El mismo presidente de la Asamblea ha manifestado que hay más de 60 legisladores investigados. Y además de eso, ni siquiera la Asamblea le ha podido dar respuestas a los problemas que tiene el Ecuador, por ejemplo, al tema de la fiscalización y control político, a la misma hechura de leyes. ¿Y cómo es que le vamos a dar la cara al pueblo ecuatoriano diciéndole no, queremos mantener la misma institución? Cruz, por su lado, insiste en que esa no sería la salida. No creo que estemos en un debate sobre con 2 cámaras ya se soluciona el problema de la institucionalidad en el país. En todo caso, la Asamblea tiene hasta marzo de 2021 para poder tramitar las reformas constitucionales. De lo contrario, al ser una iniciativa ciudadana de democracia directa, pasaría al referéndum sin la revisión de la Asamblea.
Sin embargo, en el Parlamento aspiran a cumplir con los plazos y también corresponder a la expectativa ciudadana y que la consulta popular de esta propuesta se dé en las elecciones de febrero de 2021. Informó Carolina Basante. En el tema del coronavirus, la vacuna de AstraZeneca y Oxford detuvo los ensayos de la fase 3 por una afección de mielitis transversa que presentó un voluntario que lo probó en el Reino Unido. Los estudios determinarán si esta reacción fue producida por la vacuna o si se trata de un caso único aislado. La vacuna estadounidense desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio farmacéutico británico AstraZeneca suspendió el martes por la noche temporalmente las pruebas en humanos de su fármaco contra el COVID-19. El motivo: reacciones nocivas que presentó un voluntario que la estaba probando en el Reino Unido. El afectado sufre de mielitis transversa, un síndrome inflamatorio que ataca a la médula espinal, el cual suele ser provocado por infecciones virales o una respuesta inmunológica. Además, el documento asegura que esta pausa obligatoria es un proceso regular que permitirá la revisión de datos de seguridad para así garantizar la salud de todos los voluntarios que se encuentran probando el fármaco en Asia, Europa y África. La medida se tiene que cumplir siempre que se presenta una enfermedad potencialmente inexplicada en uno de los ensayos en tanto se investiga. Se está trabajando para agilizar la evaluación del evento único. Hasta el momento, la mayoría de personas que han recibido la vacuna de AstraZeneca como parte de la fase 3 de estudios mostraron efectos secundarios leves, como dolor en el lugar de la inyección, fiebre por algunas horas y fatiga. Para especialistas médicos, el hecho de que una persona entre miles haya presentado una reacción adversa no es un motivo de preocupación, porque puede tratarse de un caso aislado. Siempre son vicisitudes que están en el camino de la prueba de una vacuna. La pregunta que se hacen los especialistas es, la otra inherente a la persona vacunada es por si ha tenido alguna patología subyacente que haya pasado desapercibida en el examen previo que se le hace para aceptarlo como voluntario. Siempre tiene que haber efectos adversos. Es muy difícil que no existan porque todos los medicamentos tienen varias posibilidades. A su vez, cuando se ensayan fármacos y medicamentos, hay otro punto que hay que tener presente. A veces las personas tienen reacciones que se llaman de idiosincrasia, que es una reacción muy específica, a veces por cuestiones genéticas de una persona. Informó Paola Castillo. Mientras que la vacuna rusa contra el COVID-19 llegó a su etapa final, esta prueba se realizará a 40.000 personas de Moscú. Venezuela será uno de los países quien recibirá esta inyección. El presidente Nicolás Maduro propuso que los candidatos a diputados sean los primeros en recibir la dosis. Avanzan los ensayos clínicos de la vacuna rusa contra el coronavirus. En total, 40.000 habitantes serán parte de esta última etapa, que no tendrá ningún costo. Svetlana Krasnova, médico jefe del Hospital Clínico de Moscú, afirma que los primeros participantes a quienes se aplicará esta inyección corresponden a personas de establecimientos médicos de la capital. Como especialista de enfermedades infecciosas, entiendo perfectamente que la forma más significativa y eficaz de luchar contra cualquier infección es una vacuna, y eso es lo que se ofrece en este momento. Y es que esta es una de las vacunas que más expectativa y escepticismo ha causado, pues Rusia anunció a comienzos de agosto que había desarrollado la primera vacuna contra el COVID-19 llamada Sputnik V, cuando aún ni siquiera había pasado una fase final de pruebas, e incluso el presidente Vladimir Putin destacó que una de sus hijas había sido vacunada. Sin embargo, pese a la polémica, más de 20 países han solicitado comprar 1.000 millones de dosis de esta vacuna. Estudiamos este virus, aprendimos cómo tratarlo. Para la victoria total sobre el virus necesitamos la vacuna. Como médico me vacuné y puedo decir que no experimenté ningún efecto secundario. Pues los resultados son alentadores. Sputnik V hasta el momento no ha causado en ningún paciente efectos secundarios. Todo lo contrario, la mayoría de voluntarios han desarrollado inmunidad. Es por eso que en los planes de Rusia está enviar a México 32 millones de dosis de su vacuna en noviembre de este año, mientras que Venezuela, otro de los países que también recibirá las primeras dosis, el presidente Nicolás Maduro dijo, llegarán este mes. En septiembre llegan las primeras vacunas de Rusia para los ensayos clínicos. Asimismo, el mandatario venezolano propuso que casi los 15.000 candidatos que se inscribieron a las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre sean los primeros que reciban esta inyección contra el coronavirus, informó Ismenia Solórzano.
En nuestro país, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional trabaja en una matriz general para los 221 municipios del país, con el objetivo de que las medidas se unifiquen cuando finalice el estado de excepción. Hay expectativa por las medidas que adoptarán los COEs cantonales en la nueva fase. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional trabaja en una matriz de recomendaciones y pautas generales que deberán tomar en cuenta los 221 municipios del país. Orientaciones para que no tengamos confusiones y no tengamos, digamos, ordenanzas que se contrapongan. En ese sentido, creo que está trabajando también la AME. Por lo tanto, eso es lo que nosotros necesitamos, generar esta matriz. Juan Zapata, director del ECU 911 e integrante del COE Nacional, indicó que el objetivo de la matriz es que las ordenanzas se unifiquen por la cercanía de ciertos cantones y las actividades económicas, la cual contempla 3 aspectos. El teletrabajo sigue dispuesto por el Ministerio de Trabajo, que seguirá priorizado. El tema de las clases, ya lo ha dicho el Ministerio de Educación, sigue suspendidas de manera presencial. Los centros de división nocturna, eventos masivos, obviamente conciertos, bares, discotecas, karaokes, por la Autoridad de Salud considera que no deben reaperturarse. Uno de los aspectos que desde ya podría recomendar el COE Nacional es de la movilidad, que se mantenga la circulación por placa par o impar. Por lo tanto, la restricción tiene que continuar. Lo ideal es que todos los municipios adopten lo que se venía trabajando, el par e impar, para que no haya confusión. Mientras que el COE de Quito se reunirá este viernes para definir las acciones. Según el alcalde Jorge Yunda, hay pruebas piloto para que las actividades se retomen en los espacios públicos. Todo lo que sea al aire libre, todo lo que sea con ventilación natural, nosotros las estamos aprobando absolutamente todo y con el número de personas que así requiere la norma. Las autoridades del Cabildo alistan un plan para la movilidad y salvoconductos que ahora tiene la competencia los municipios. Tendrán una vigencia de 60 días en las cuales se realizará en ese periodo de tiempo el proceso de canje. Por su parte, el COE Nacional anunciará las directrices en esta semana. Informó Priscila Cadena. Continúa el drama de varias familias para acceder a la educación virtual. La crisis generada por la pandemia ha hecho que no puedan comprar computadoras, celulares y mucho menos contratar internet. Me siento a veces triste, a veces me preocupo a no poder hacer nada por ellos. Más adelante les presentamos algunas historias. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, persisten los problemas de varias familias para que sus hijos puedan acceder a la educación virtual. La crisis generada por la pandemia ha hecho que varios padres no pueden adquirir una computadora, un celular o mucho menos contratar internet. Esta acera se ha convertido en el aula de María y Damaris, 2 pequeñas de 6 y 10 años. Las encontramos cerca de las 11 de la mañana sentadas entre los matorrales, recibiendo clases de matemáticas, mientras sus madres las esperan a unos cuantos pasos. Para nosotros ha sido difícil porque no hemos tenido el internet, entonces se nos hace difícil porque no contamos con la computadora también, entonces toca acomodar con el celular que tenemos. Difícil porque yo la verdad que no estudié y para lo que no estudié para mí es algo complicado. No puedo y como no sé ni manejar mucho esas cosas y tampoco tenemos. Están aquí porque se conectan al internet del vecino, y es que el desempleo que ha dejado la pandemia en sus hogares ha impedido que puedan contratarlo. A duras penas y dejando de lado otras necesidades, detallan que han adquirido un celular inteligente. Le ruego del vecino, le mando haciendo correr para que cuando cambie contraseña, ahí es lo que nos da poco vergüenza, diciendo que nos ponga ahí para que nos coja en nuestro celular, un celular que tengo. Toca acomodar ahí para ver cómo se puede hacer, porque igual si quedan sin el estudio, ¿qué hacen nuestros hijos a futuro? Y es el futuro lo que preocupa a estas 2 madres de familia. Ambas tienen 2 hijos y con un solo celular hacen malabares para que ninguno pierda clases. Señalan que no importan los sacrificios con tal de verlos superados. Por ello, sea bajo sol o bajo lluvia, aquí seguirán recibiendo los conocimientos que les permita llegar más lejos de lo que ellas pudieron. Y a veces se moja el teléfono también, pero igual de algún modo tenemos que acomodar. Me siento a veces triste, a veces me preocupo
no poder hacer nada por ellos, pero hago lo posible para que ellos no queden sin educación como nosotros. A unas cuantas cuadras encontramos a los compañeros de María y Damaris. Contrario a ellas, los pequeños no estaban en sus clases virtuales. Estaban jugando a construir una casita. Su madre, Rosa Andrango, cuenta que no pudo matricularlos en este nuevo periodo lectivo. Por lo que pasa que necesito teléfono, internet para poderles estudiar. Me siento mal porque más antes sí podían estudiar, ahorita por esto lo que está... no pueden estudiar. Dice que los ingresos de su esposo únicamente alcanzan para pagar los servicios básicos y la comida, por lo cual esperarán a que las clases vuelvan a ser presenciales. Esperar hasta que haya abajo en la escuela todo para ahí sí poder estudiar, para poderles más que todo mandarles ahí porque no hay cómo. Bastó recorrer unos cuantos minutos del barrio Santos Pamba de Guamaní al sur de Quito para darse cuenta que esta dura realidad es el denominador común de decenas de niños y niñas, informó Adriana Rojas. Las cámaras de seguridad de una tienda en Sangolquí grabaron el momento en el que un grupo de presuntos delincuentes utiliza a una menor de edad para robar. No es la primera vez que ocurren esta clase de hechos donde se usa a niños para delinquir. En el video de la cámara de seguridad se observa en primera instancia la llegada de 4 personas, una adulta, 2 jóvenes y una menor de buzo rosa. Preste atención a esta última. Inmediatamente son atendidos por la propietaria del lugar. Enseguida aparecen otras 2 mujeres también con un menor, preguntan precios para distraer y la dueña centra toda su atención en ellas. Pero en ese lapso, desde otro ángulo se mira que mientras la propietaria se encuentra atendiendo, en el interior la menor de buzo, en complicidad con los 3 adultos, avanza sigilosamente hasta la caja y se lleva todo el dinero de la venta del día. Y es ahí donde nos dimos cuenta que era una niña la que prácticamente cogió el dinero y salió con el dinero ocultado en la ropa, aproximadamente $200, y salen como que no pasó nada. Lo que llama la atención es que en este caso se use a menores para delinquir. No es la primera vez que esta presunta familia roba de este modo con menores. Bueno, la policía analizando, investigando este tipo de casos con la familia porque hay reiteradas denuncias y las imágenes coinciden con la niña y la señora. El dueño de una tienda cercana y vecino del sector asegura también haber sido víctima de esta banda. Era de la caja del arriendo y más de la luz, alrededor de unos $450. Fueron 4 mujeres y un niño. Y es que los vecinos del sector de Sangolquí dicen estar cansados de la inseguridad y delincuencia, que por hoy recluta a menores para salirse con las suyas. Fue muy rápido, cogieron un saco de arroz y se fueron por ahí corriendo. Informó Marilyn Jaramillo. Gracias a las cámaras de seguridad de un local ubicado en el sur de Guayaquil, se logró captar el momento cuando 2 sujetos fuertemente armados roban en una panadería, amedrentando a su administrador. En el video se puede observar cómo el administrador de esta panadería procede a sacar el tacho de basura, alistar todo para atender al público. Cuando de repente se acerca un hombre, le hace conversa y minutos después aparece otro sujeto con arma en mano, quien lo encañona y lo hace entrar para de inmediato bajar la puerta. Ya adentro, uno de los delincuentes lo lleva hasta donde está la caja registradora. En medio de insultos y empujones, el administrador es llevado a otro sitio para de inmediato llevarse el dinero recaudado de las ventas del día anterior e incluso las monedas. Sí, aquí en la mañana al señor Cabría lo encañonaron, se llevaron la bicicleta, lo sometieron hacia adentro a la panadería y se le llevaron un bolso, los papeles de él. Bueno, plata gracias a Dios no había porque no llevaron mucha plata, más que una moneda por ahí, llevaron unos cargadores. Los individuos registraron todo el sitio en busca de más plata. Uno incluso abre la nevera y se apodera de algunas bebidas. Ladrones ahí, lo que pudieron por ahí se llevaban.
lo que alcanzaban a llevarse, nada, porque son ladrones que andan por ahí, sin mucha... ¿Andaban con armas? Sí, con un revólver pequeño, calibre 32 más o menos. A las 5:25 de la mañana, que justo él abría, lo cogieron ahí. Esas imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento ubicado en las calles Avenida del Ejército y Cuenca, sur de Guayaquil. Quienes laboran en el sector aseguran que no es la primera vez que se registra un hecho de esta magnitud, pues días atrás esta tienda fue víctima de Lampa. Los delincuentes ingresaron por el tumbado. De la pandemia nos dejaron casi prácticamente económicamente mal. Todavía vienen estos bandidos, se nos suben por medio del techo y se nos llevan lo poco que tenemos. Me robaron casi $2.000, me revisaron todo. El perjudicado de la panadería puso la denuncia en la fiscalía y son las autoridades de orden quienes están analizando los videos para dar con el paradero de estos audaces antisociales. Informó Carlos Julio Gurumendi. Del 5 al 9 de septiembre, la Policía Nacional realizó al menos 68 operativos, dando como resultado la incautación de 6 toneladas de droga. En uno de los casos, un camión con marihuana encaletada fue detenido en el puente internacional de Rumichaca. El cargamento de marihuana estaba a bordo de un camión con doble fondo. Ubicación Puente Internacional de Rumichaca, la droga venía desde Colombia. La droga ingresaba por Colombia y su destino era finalmente Perú. Todo el furgón estaba perfectamente adecuado. La droga encaletada para almacenar de manera fraudulenta el alcaloide. 3.202 paquetes en total que tenían forma rectangular, dando esto como resultado la incautación de las toneladas. 3 toneladas, 842 kilos de marihuana. Una persona fue detenida, el conductor de nacionalidad peruana, y el valor de la droga ascendería a $1.729.000. Otro de los operativos ejecutados se desarrolló en Santa Elena, frente a las costas del país, donde participó la Armada colombiana, aprendiendo así a 3 hombres que pretendían transportar hasta Centroamérica 1 tonelada de cocaína. La cantidad de 1.157 paquetes de cocaína, los cuales eran camuflados en el interior de esta embarcación. En este caso se saca de circulación al menos 12 millones de dosis, cuyo valor en Ecuador alcanzarían los $2.800.000. En la lancha, pues, además se halló combustible. La incautación de 27 canecas de combustible, una radioboya y demás documentos. Según las autoridades, del 5 al 9 de septiembre se realizaron al menos 68 operativos a escala nacional, dando como resultado la incautación de 6 toneladas de droga, 77 personas detenidas, entre nacionales y extranjeros. Informó Marilyn Jaramillo. El segmento Emprendimiento es presentado por Visa. Aquí estamos, promoviendo el progreso de los comercios locales. Emprendimientos comunitarios desestresan a los vecinos del barrio Nuevo Amanecer en Calderón. Los habitantes han creado huertos urbanos para restar la inseguridad en la zona y así generar alimentos orgánicos para su consumo. En el barrio Nuevo Amanecer, ubicado en Calderón al norte de Quito, un grupo de vecinos se han unido para salvar el espacio donde viven. Juntos se han apropiado de los sitios que estaban siendo mal utilizados y generando inseguridad, convirtiéndolos en hermosos y amplios huertos comunitarios. Se venían los chicos a drogarse, a tomar alcohol, etcétera. Entonces era una zona insegura aquí y pues con los vecinos de aquí de la localidad del sector, ellos se reunieron para poder hacer pues un proyecto de los huertos productivos. La idea de iniciar este emprendimiento en conjunto nació durante la pandemia. Mientras los meses de confinamiento transcurrieron, los frutos que los vecinos sembraron con mucho cariño ahora ya dan resultados. Tengo rábano que ya coseché, igual a lechuga ya coseché, nabo chino. Tengo cilantro, papitas, frijoles, zanahoria, de todo un poco. El proyecto funcionó gracias al compañerismo y la organización. Tiene un coordinador quien les dirige para cuidar respectivamente el
cómo está, digamos, las plantas, cuándo tienen que regar el agua y todo eso. Entre los vecinos del barrio se reconocen las cualidades. Uno de ellos es el mejor en trabajar la tierra. Otros, en cambio, ponen mucha atención a las capacitaciones que dicta la Junta Parroquial de Calderón y el municipio de Quito, instituciones que han apoyado la iniciativa dándoles semillas y enseñándoles técnicas de riego y cultivo. Lo único que nosotros pedimos a cambio a la comunidad que está formando parte de este proyecto es que un pequeño porcentaje ellos nos donen, ¿sí? Y esto se va a distribuir a personas vulnerables dentro de los mismos barrios. Los vecinos se han logrado ayudar para sobrellevar la pandemia, para generar alimentación para los hogares de cada uno de ellos. Se han desestresado, se han unido. Este emprendimiento comunitario es en beneficio de los mismos habitantes y sin duda un ejemplo a seguir. Informó Valeria Navarro. Y se nos acabó el tiempo, amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo.